a nuestra presentación. ¿Sí? ¿Sí se ve la presentación, chicos y chicas? Ok, excelente. ¿Vale? Seguimos avanzando. Isaac nos acompaña con la lectura, por favor, de las disposiciones personales. Sí, en relación a las confusiones que podían seguir, Alpo reservó el término rasgos para los rasgos comunes y llamó disposiciones personales a los rasgos individuales. Las disposiciones personales son entonces rasgos propios de un individuo en contraste con los que comparte con varias personas. No todas las disposiciones personales tienen la misma intensidad e importancia, y con base a eso pueden ser rasgos cardinales, centrales o secundarios. Ok, muchas gracias, Isaac. ¿Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, además de Isaac? Que se escucha como ruido de que estén moviendo trastes. Ok, listo. Entonces, en relación a lo que nos acaba de leer su compañero Isaac, sí me gustaría, chicos, que en su cuaderno hagan un pequeño esquema, ¿sí? Un pequeño esquema, ¿en qué sentido? ¿Sí? Hablamos primero de rasgos personales y rasgos comunes. ¿Sí? Digo, rasgos individuales y rasgos comunes. ¿Sí? Conforme este autor fue desarrollando su teoría, el esquema sería más o menos el siguiente. Bueno, yo lo voy a hacer en papel, ¿sí? Y ustedes lo hacen en lo suyo. En vez de llamarle ya rasgos individuales, hay que llamarle disposiciones personales, porque las disposiciones personales, a su vez, se subdividen en tres. Y esas tres subdivisiones, este autor ahora sí ya las llama rasgos cardinales, rasgos centrales o rasgos secundarios. ¿Sí? Entonces, cuando habla de que no todas las disposiciones personales tienen la misma intensidad, es que, pues, las cosas que nos caracterizan a nosotros como personas, chicos y chicos, quienes somos nosotros, pues hay ciertas cosas de nosotros que nos identifican más, ¿no? O que tendemos a actuar más con cierto tipo de actitudes, cualidades o hábitos que otro tipo de actitudes, ¿no? Entonces, por eso se habla de la importancia en cuanto a la intensidad, ¿sí? De lo que me define como persona, ¿vale? Ok, bueno, José acaba de escribirnos que tiene problemas con el internet, pero bueno, en cuanto se pueda conectar, la estamos esperando aquí en la clase. Gracias por avisar, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos claros con las disposiciones personales que acaba de leer el compañero Isaac, ¿sí? Este es nada más una cuestión técnica, cómo la teoría de este autor se fue desarrollando y cómo fue modificando ciertos conceptos para no caer en confusiones. Entonces, de entrada tenemos los rasgos, las disposiciones personales y los rasgos comunes, ¿sí? Y después se subdividen las disposiciones personales en tres tipos de rasgos: rasgos cardinales, centrales o secundarios, que vamos a analizar en estos momentos. Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda, chicos? Vayan poniendo por ahí en el chat si no abren su micrófono y tienen pena, como lo dijeron el día de ayer, que no se las creo, ¿verdad? Pero no es que armen, bueno, sí es un mapa Andy el que tienen que armar, pero es muy pequeñito, es nada más para que ustedes tengan clara la información. O sea, aquí la información yo se las estoy poniendo explicada en un párrafo, pero lo que necesito es que ustedes lo conceptualicen en su cabeza, ¿sí? Y para poderlo conceptualizar en su cabeza, a veces facilita que lo escribamos en un mapa conceptual, ¿no? Entonces, pueden hacer un mapa conceptual nada más dividiendo, ¿sí? Como que están al mismo nivel los rasgos comunes y las disposiciones personales. Y ya en un subnivel tenemos las disposiciones personales. Los tipos de disposiciones personales se llaman rasgos cardinales, centrales o secundarios. ¿Ya quedó más claro, Andy?
Andy y compañía. Ok. Bueno, seguimos avanzando, chicos. Si alguien tiene alguna duda, ya saben, por el chat o también abran su micrófono. A ver. Esperen un poquito que se trabó mi presentación. Ok, listo. Bueno, entonces aquí tenemos los 3 tipos de rasgos, que son los subtipos de las disposiciones personales. Vamos a ir leyendo de una por una y voy a ir explicando de una por una. ¿Me acompaña con la lectura a leer los rasgos cardinales, Yesenia? Solo los rasgos cardinales. Solo los rasgos cardinales, Yesenia. Es tan generalizado e influyente en casi todos los aspectos de la vida, como fuerza poderosa que domina el comportamiento. Por ejemplo, una persona patriota. Patriota, ok. Bueno, cuando hablamos de rasgos cardinales, chicos y chicas, nos referimos a, por así decirlo, algo que es como característico de nosotros desde lo general. ¿En qué sentido? O sea, algo que forma parte, por así decirlo, de nuestra filosofía de vida, de nuestra manera de ser. Y dentro de esta manera de ser de nosotros, por eso es que influye en todo lo que hacemos. ¿Sí? O sea, los rasgos cardinales tienen que ver con este ejemplo de la persona patriótica. O sea, por ejemplo, una persona que es muy patriota, ¿no? Que se autodenomina de serlo, ¿no? Pues trae tatuado en el pecho la bandera de su país, festeja con mucho orgullo las fiestas patrias, etc, etc. O sea, es algo que influye en todo lo que hace, ¿no? Que forma parte de su vida, ¿no? Por ejemplo, es diferente ser patriota como mexicano que ser patriota como norteamericano, ¿no? O sea, por ejemplo, el patriotismo norteamericano tiene que ver con el ser un país bélico, ¿no? Y al ser un país bélico que salva al mundo, ¿no? Y por eso es que tenemos todas estas películas de Avengers que los americanos siempre salvan al mundo, ¿no? Cuando realmente son muchas veces ellos quienes los destruyen, ¿no? Entonces, el ser patriota, por ejemplo, como mexicano es distinto, ¿no? Es como estar orgulloso de nuestra comida, de nuestras costumbres, de nuestras normas, etc, etc. ¿Sale? Entonces queda claro esto de los rasgos cardinales, ¿sí? O sea, son situaciones muy específicas en cuanto a una concepción general del mundo y de mí mismo, y entonces en relación a esa concepción de mí, en relación con el mundo, yo me desenvuelvo, ¿sí? Influye sobre mi manera de actuar, de comportarme, ¿sale? Avanzamos con los rasgos centrales, nos apoya con la lectura, Frida. A ver, dice, unos rasgos centrales, unos cuantos rasgos sobresalientes que describen el comportamiento de una persona, constituyen la clase de características que mencionaríamos al hablar de un amigo o al describir una carta de recomendación. Ok, ¿sí? Entonces, ahora vamos a cuestiones ya más específicas, que lejos de tener que ver con una cuestión universal, por así decirlo, como el asunto de ser patriótico, tienen que ver más con, dice entre paréntesis, 5 o 10, ¿no? O 5-10, que es, para este autor, toda personalidad, todo individuo único, tiene de 5 a 10 rasgos centrales. Y al hablar de rasgos centrales, hablamos de aquellas características, ¿sí? Que, por ejemplo, si ahorita yo le dijera a ¿quién es tu mejor amigo en el salón de clases? ¿Sí? Contésteme, abra su micrófono.
Su anda por ahí. Sí, aquí estoy. Es que no sé, porque en sí no tengo como algo definido, o sea, ya les hablo a todos así como en general. Pero, ¿con quién se junta más? ¿O a quién le tiene más confianza, por así decirlo? Eric, Juanita, Fernando. Ok, Eric. Bueno, Juanita. Entonces, si yo le preguntara a usted, en pocas palabras, ¿cómo dirías que es esta Juanita? Desde tu percepción. Es muy comprensiva y te da consejos muy bonitos. Ajá, ¿qué más? Pues es que con ella puedo contarle muchas cosas y siempre como que me escucha. Es que sabe escuchar. Entonces podría ser, sabe escuchar, comprensiva, entonces confiable, por ejemplo. Sí, sí puede Confiable. contar bien. ¿No? ¿Qué más, como en general, podría decir de ella? Es muy optimista. Es responsable. Ok, bueno. ¿Sí? ¿Con eso? Sí. Ok, bueno, si se fijan... Bueno, son los que me se vienen rápido. Ok, es lo que se le viene rápido. Sí, así de bote pronto. Si se fijan, son entre 4 y 6 rasgos los que acaba de describir su compañera Su sobre su compañera Juanita. Por eso dice, constituyen la clase de características que mencionaríamos al hablar de un amigo. ¿Sí? O sea, así a bote pronto, como le preguntamos ahorita a Su, oye, ¿cuál es tu percepción de tu amigo? ¿No? Y ella, fue lo que primero que se le vino a la mente fue esto, ¿no? O al escribir una carta de recomendación, por ejemplo, también. Cuando hablamos de una carta de recomendación es para trabajos, ¿no? Entonces, si me van a preguntar en el trabajo, a ver, a Eric, habla su micrófono, Eric, ¿no? Supongamos que usted tiene que hacer una carta de recomendación para Su, digamos con ustedes, ¿sí? ¿Qué podría describir usted de Su? Si tuviera que hacer una carta de recomendación de su compañero. Bueno, dice que está teniendo problemas con su micrófono. Ok. Bueno, vamos. A ver, nos los va a decir por el chat y yo los voy a ir mencionando. A ver, ¿cuáles son? Él los escribe en el chat, que es muy responsable, dice. Muy dedicada. ¿Hasta ahí, compañero, o podría decir algo más? Podría decir que jamás se rinde, por así decirlo, que tiene determinación, ¿no? Si pudiéramos como simplificarlo en una palabra, ¿no? Entonces, si se fijan, son una serie como de lista de adjetivos que podríamos utilizar, ¿sí? Para, al hablar de una persona, cuando hablamos de estos rasgos que son los rasgos centrales, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos claros con esta explicación, chicos y chicas. Seguimos avanzando, ¿sí? Con los rasgos secundarios. Hablamos ahora nos ayuda a leer. No sé si José ya se pudo conectar o sigue teniendo problemas con su internet. Si ya se pudo conectar, José, apóyenos con la lectura. No está por ahí, José. Entonces, Noelia nos puede apoyar con la lectura. Noelia sí está aquí en la conversación, en la reunión.
Noelia. Noelia, ¿nos apoya leyendo? Ok, bueno, refiere que también está teniendo problemas con el internet. Pero nada más espero que no me vayan a estar choreando, compañeros, de que no pueden hablar. ¿Sale? Michelle, apóyenos con la lectura de los rasgos secundarios. Rasgos secundarios. Son los menos influyentes y pueden pasar tan inadvertidos que solo un amigo íntimo se percatará de ellos. Se percatará de ellos, ¿sale? Entonces, gracias, Eric. Cuando hablamos de los rasgos secundarios, chicos y chicas, hablamos de aquella manera de ser de nosotros que únicamente compartimos en la intimidad con alguien a quien confiamos mucho. ¿Sí? O sea, aquellas cosas que los demás no podrían saber de mí. O sea, como dentro de todo el grupo, siguiendo el mismo ejemplo de Su y Eric, que ahorita nos apoyaron con la participación. Supongamos que, por ejemplo, Su acaba de decir que le puede confiar muchas cosas a esta Juana, ¿verdad? Entonces, a lo mejor Juana sabe cosas muy personales y únicas de Su que los demás del grupo ni se imaginarían, ¿no? O sea, no sé, de su sensibilidad, no sé, de cosas que le gustan, ¿no? O una manera de ser que solamente se animaría a hacerlo con alguien que confía mucho, ¿no? Eso es como más, más íntimo, más privado, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos claros, ¿sí? No hay dudas, vayan poniendo en el chat. Ok, muchas gracias por la imagen que mandó Noelia, sí le creo. A ver, abra su micrófono, Andy, y pregúntelo abiertamente. Como si fuera a leer, Andy. Haga la pregunta en el micrófono. Si nosotros queremos hacer lo más cercano posible estas sesiones por Skype a lo que hacemos en clases, es esto, en clases me estarían preguntando, ¿no? Me estarían diciendo. Entonces es importante que hablen. Bueno, profe, yo a lo que me refiero es, por ejemplo, en un noviazgo, que es ¿cómo lo diré? O sea, compartimos cosas que a lo mejor no con otras personas. Claro. Sí, efectivamente, Andy acaba de hacer una pregunta sumamente acertada para este tema que estamos viendo. Sí, en la intimidad de una relación de pareja, Andy, tú puedes abrir cosas muy tuyas o una manera muy tuya de ser que los demás ni se imaginan, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en casa pueden pensar que, o la fachada que yo muestro es que soy como muy serio, ¿no? Pero mi pareja sabe que, o solamente frente a mi pareja abro como la intimidad de ser un hombre cariñoso, meloso, encimoso, etc., etc., ¿no? O sea, sí, la pareja es uno de esos lugares o vínculos íntimos, Andy, donde uno puede, por ejemplo, mostrar esos rasgos secundarios, ¿sí? Bueno, también Su nos ponía en el chat que con sus dos compañeros, con Juana y con él. ¿Sí? Vamos avanzando. Gracias por la pregunta y por la reflexión, Andy. Ahora, en relación a los rasgos que manifestamos, pues vienen nuestros hábitos y nuestras actitudes desde nuestra manera de cómo somos. Entonces, siguiendo con Su, apóyanos con la lectura, Su, de los hábitos y las actitudes. Voy. Ahí voy, listo. Hábitos y actitudes.
Los hábitos son respuestas específicas frente a determinados estímulos y son relativamente inflexibles. La integración de varios hábitos conlleva una función de adaptación y los hábitos se combinan para formar un solo rasgo. Ejemplo, lavarse las manos, dientes, igual a rasgo de pulcritud. Las actitudes, según Alport, se parecen a los rasgos, pero tienen objetos de referencia específicos y suponen una evaluación positiva o negativa. Suponen un juicio. Ok. Gracias, Su, por acompañarnos con la lectura. Miren, nuestra manera de ser también se va dando por las cosas que vamos haciendo y viceversa. Hay una interrelación entre lo que hacemos y somos, ¿no? Lo que somos es el cómo nos describimos o nos describen los demás, y lo que hacemos es lo que los demás alcanzan a percibir o ver en cuanto a lo que actuamos y llevamos a la acción, ¿sí? A lo que ponemos en marcha, ¿no? Y lo que ponemos en marcha, pues muchas veces se vuelve un hábito, ¿sí? Los hábitos son relativamente inflexibles porque estamos tan acostumbrados a hacerlos de una manera, ¿sí?, que pues se vuelve cotidiano, incluso se vuelve normal, ¿sí? Como por ejemplo el tema de sus bancas en el salón, ¿no? O sea, es de más hasta, bueno, no sé si ha pasado en su grupo, pero es luego una constante. Luego hasta se pelean y hacen caras si alguien se sentó en el lugar en que habitualmente ustedes se sientan, ¿no? Hasta sienten que ese es su lugar, ¿no? O sea, lo vuelven un hábito. Siempre llegan y se sientan en el mismo lugar, ¿no? Si se fijan, bueno, en Fundamentos Filosóficos reflexionamos sobre esta necesidad humana de generarnos certezas, generarnos certidumbres, ¿sí? De no contemplar la vida como algo incierto, para sentir tranquilidad, ¿no? Entonces, los hábitos permiten generarnos certezas, ¿sí? El que yo haga algo de una determinada manera, en un determinado tiempo, y lo repita y obtenga relativamente siempre el mismo resultado, pues me da una certeza, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos cierto tipo de hábitos y estos hábitos se combinan, podríamos decir, ¿sí?, como en el ejemplo que aquí les puse, creo que es muy claro, ¿no? O sea, el que yo me bañe a diario, el que yo me lave las manos, que me planche mi ropa, que a lo mejor yo soy una persona muy limpia, muy pulcra, ¿no? O sea, para mí un rasgo central en mi vida, o sea, si alguien hablara de mí y dijera, no sé, ¿cómo es Laura?, ¿no? Y entonces diríamos, no, pues Laura es súper limpia. A Laura siempre le encanta andar bien bañada, bien maquillada, con su ropa súper planchadita, etc, etc, etc. ¿Sale? O sea, ciertas maneras de actuar de Laura hacen que Laura tenga un rasgo en específico. Por así decirlo, es solamente un ejemplo, ¿verdad? ¿Sale? Y cuando hablamos de las actitudes es cómo a todo lo que yo hago, ¿sí?, le pongo un calificativo de agradable, desagradable, bueno, malo, ¿no? O sea, evaluamos lo que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor para Laura es súper importante cuidar su higiene y su aseo personal, ¿no? Pero a lo mejor para alguien más, ¿no? Pues si no se baña un día, ni le afecta, ¿no? Ni se siente mal, ni se siente culpable. Las actitudes generan sentimientos en relación al valor, ¿sí?, que le pongamos a la situación, ¿no? Entonces, a lo mejor para alguien que es muy pulcro, no bañarse un día, pues lo lleva a sentirse mal o que está haciendo algo malo, ¿no? Y a lo mejor para alguien que no es tan importante, que pues sí cuida su higiene, pero no es menos como, le presta menos atención a eso, pues si un día se quedó sin agua en su casa porque no llegó, pues no se hace con mayor problema y lo toma con mayor tranquilidad. Esa es la actitud, ¿no? O sea, la evaluación que hacemos de las cosas que nos pasan o que estamos por ejecutar. Hasta aquí vamos claros, chicos y chicas. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva.
Ok, muchas gracias, Luis. ¿Usted de cuál team es? ¿De qué equipo? ¿Del que se baña o del que no? Cuéntenos. Gracias, Michelle. Ah, ok. Muy bien, Luis. Siempre su sinceridad, le digo, que siempre me cae bien su sinceridad. A ver cómo le va con su novia, con ese hábito suyo. Usted mismo, Luis, apóyenos con la lectura, Luis Enrique. En relación a la motivación humana para este autor. Este es otro de los términos centrales de esta teoría, la motivación humana. Motivación. Harper puso énfasis en la influencia que tenía la situación presente de un individuo. Lo importante es el estado actual del sujeto, no lo que sucedió en el adiestramiento del control de esfínteres en la escuela o en alguna crisis de la niñez. Lo que ocurrió en el pasado es exactamente eso, pasado. Ha dejado de ser activo y no explica la conducta del adulto. Por lo anterior, Harper trató de explicar el presente en función del futuro y no del pasado. Ok, bueno, como este es uno, muchas gracias, Luis, por apoyarnos con la lectura. ¿Sí? Como Alport lo menciona a lo largo de su teoría, y una de las críticas que Alport hace a otros enfoques que se centran mucho en la excavación o la introspección de sus experiencias pasadas, para este autor la motivación, ¿sí?, tiene que ver con tu presente, ¿sí?, y con las cosas que están cargadas de interés para ti en este momento, y cómo lo que es presente se puede proyectar hacia el futuro, ¿sí? Por eso es que para este autor el pasado era eso, simplemente eso. Y refiere que no necesariamente tu pasado, ¿sí?, tiene que influir sobre tu presente, sobre tu estado actual, ¿no? No necesariamente tu pasado tiene que determinar tu presente y lo que puede venir a continuación. Se puede separar, ¿sí? Lo vamos a ver en diapositivas posteriores, de cómo habla de cómo se va separando, ¿sí?, lo que yo me voy planteando, ¿sí?, como adulto, independientemente de lo que yo haya vivido en mi infancia, por muy traumático o poco traumático que pudiera haber sido, ¿sí? Por eso lo último que leyó su compañero trató de explicar el presente en función del futuro y no del pasado. O sea, lo que yo hago en relación del aquí hacia lo que viene, y no lo que yo hago de aquí en relación de lo que fue. Esa es la diferencia, ¿sí? Por eso es que para este autor, por así decirlo, tenemos dos personalidades en el desarrollo humano, desde esta perspectiva y desde esta visión del ser humano. La personalidad de la infancia, ¿sí?, donde actuamos a un nivel más impulsivo, y la personalidad del adulto, donde se actúa, del adulto sano, donde actuamos a un nivel más psicológico, a partir de una función psicológica sana. El adulto que no funciona desde esta postura psicológica sana se refiere desde esta teoría que es un adulto neurótico, ¿sí?, un neurótico que actúa más en función de sus reacciones infantiles que de sus procesos psicológicos como adulto, ¿sale? Pero ahorita vamos a profundizar un poco en ello, ¿sí? Seguimos avanzando con la diapositiva. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas, sobre la diapositiva anterior? Pónganme en el grupo o abran sus micrófonos. Si no hay dudas, acompáñenos con la lectura, Laura. El día de hoy tenemos que acabar esta presentación. Dice, anatomía funcional de los motivos. Propone que los motivos de un adulto maduro normal no dependen de las experiencias de la niñez en que se presentaron originalmente. De modo análogo, cuando maduramos nos independizamos de nuestros progenitores. Aun cuando sigamos ligados a ellos, ya no dependemos funcionalmente de ellos, y por ende no deberían de tratar de dirigir nuestras vidas. El motivo se ha independizado de la fuente original.
La única manera de entender los motivos de los adultos es investigar por qué la gente se comporta de cierta manera en el presente. Ok, muchas gracias por la lectura, Laura. ¿Sí? Aquí en los libros de teorías de la personalidad que he utilizado para desarrollar estas presentaciones, chicos y chicas, y para explicarles esta información, aquí entre paréntesis y con negrillas, su compañera Laura acaba de leer: el motivo se ha independizado de la fuente original. Y en estos libros refieren una metáfora que me parece interesante y que me parece clarificadora, y se las voy a compartir, ¿sí? Dice, cuando la fuente original, ¿sí? Son tus padres, ¿sí? Son las personas que te crearon y que te cuidaron, ¿sí? El motivo se independiza de la fuente original, se refiere a tú te independizas, ¿sí? De tus padres y de todo lo que tus padres debieron de hacer en tu cuidado. Como la semilla, que es el origen de un árbol. La semilla fue el origen, fue la fuente original, pero el árbol se termina independizando, se termina transformando porque echa raíces, porque tiene un tronco, porque desarrolla hojas, porque le salen espinas para autocuidarse y protegerse de los depredadores que se puedan comer o rumiar el tronco o las flores, etc, etc. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, sí hay una continuidad respecto a el origen y de dónde vienes, ¿sí? Pero en tu vida adulta puedes independizarte de dónde vienes, ¿sí? Y actuar desde tu propia funcionalidad. Por eso es que se le llama autonomía funcional de los motivos, ¿sí? Porque independientemente de lo que yo haya vivido con mamá o con papá en la infancia, ¿sí? Si llego a convertirme en un adulto emocionalmente sano, puedo sobreponerme, ¿sí? De las experiencias originales que tuve o viví en el vínculo con mis padres, para yo moverme desde mi propia autonomía e independiente a lo que haya vivido, seguir desarrollándome y creciendo. Y entender lo que se decía en la diapositiva pasada, que el pasado es el pasado, ¿no? Y entonces por eso para este autor era más importante echar un vistazo o observar el comportamiento de adultos que se sintieran realizados, que se sintieran bien con su vida, que se estuvieran desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos y chicas? ¿Se entiende esto de la autonomía funcional de los motivos? Ponga. Ok, muchas gracias, Isaac. Ahora vamos con Andrea. Claudia Andrea nos ayuda con la lectura. Fernanda Vázquez, muchas gracias, Fer, qué bueno que entendió. Gracias, Michelle. Autonomía funcional perseverante. Es el nivel de autonomía que se relaciona con conductas rutinarias de bajo nivel. Es la forma habitual de desempeñar una tarea diaria. En algún momento tuvieron un propósito, pero ya no lo hacen y deja de ser parte integral de la personalidad. Claro. Gracias, Andrea, por acompañarnos con la lectura. Si se fijan, yo hace un par de diapositivas les hablaba de que los seres humanos nos generamos certezas para, pues para sentir tranquilidad, para no angustiarnos, ¿no? Y entonces, las certezas que nos generamos se dan a partir de ciertos hábitos que hacemos o ciertas cosas que hacemos de manera habitual, ¿no? Y entonces hay cosas que nosotros hemos hecho, ¿sí? Y que forman ya parte de nuestros hábitos, pero que las hacemos en ocasiones por hacerlas ya nada más. Sí, esta sería como la definición, o sea, cosas que hago ya nada más por hacerlas, pero ya ni siquiera tienen un sentido, ¿sí? O el sentido original que tenían ya ni siquiera existe. Y por eso es que les puse esta imagen del chico frente a una computadora. Tomemos el ejemplo de Facebook, ¿no? Facebook fue creado con un propósito, ¿sí? El propósito de la interacción social a través de las redes sociales, ¿sí? Quizás recién que ustedes abrieron su Facebook, chateaban en él con sus amigos, escribían, etc, etc.
¿sí? Con el paso del tiempo, el uso de la plataforma o de la aplicación se volvió tan rutinario, ¿sí? Que les puedo asegurar que todos en algún momento, o en la mayoría en algún momento, agarran su celular, ¿sí? Toman su celular y entonces ya nada más están así, con el dedito, ¿verdad? ¿No? Bajándole a las historias, a las noticias, ¿no? Muchas veces ni lo están ya viendo, o ya ni le están prestando atención, nada más están ahí por estar, ¿no? Por eso se dice que es de bajo nivel, ya ni le prestamos muchas veces atención, lo hacemos en automático. A eso se refiere con estos comportamientos que tienen que ver con una autonomía funcional perseverante. Bueno, dice el compañero Luis Enrique que de vez en cuando, ¿verdad? Hacemos eso, ¿no? A todos nos ha podido pasar, es más, hasta sentados en la taza del baño, ¿no? Con el celular, viendo nada más por ver, ya sin un interés como tal o un propósito, sino que lo hacemos por hacer. ¿Sale? Entonces, seguimos avanzando, ¿sí? Y vamos a el término central, ¿sí? Este es el término central de la teoría de este autor, ¿sí? La palabra propium, ¿sí? El sí mismo, lo que es apropiado para cada individuo. Nos acompaña con la lectura Marín, por favor. Autonomía funcional del proprium. El propium. Del propium. Okay. Alport utiliza el latín propio para designar al yo o al sí mismo. Y se puede detener con el objetivo apropiado. Incluyen los aspectos distintivos de nuestra vida emocional, como nuestras actitudes, percepciones e intenciones. Okay. Continúa con la lectura, Marín. Ok. Es indispensable para comprender la motivación de los adultos. Los motivos del proprium son exclusivos del individuo. El yo determina cuáles son los motivos, determina cuáles son los motivos, conservará y cuáles eliminará. El yo determinará cuáles motivos conservará. Con base a lo que mejora la autoestima o autoimagen, existiendo una relación directa entre sí y entre los intereses y capacidades. Ok, muchas gracias por acompañarnos con la lectura, Marín. ¿Sí? Entonces, este es el término central de esta teoría, chicos y chicas, ¿sí? En relación a esta traducción de lo apropiado, ¿no? ¿Sí? Que ya hemos visto que lo que es apropiado para mí, ¿sí? Está relacionado con los hábitos, con los rasgos que yo tengo, ¿sí? ¿Por qué es lo apropiado para mí? Porque dice, es que ¿de qué sirve que un rasgo central mío sea ser introvertido o sea ser tímido, ¿no? O sea, ¿qué de apropiado tiene eso? Podríamos decir, ¿no? Si le agregamos una actitud, ¿no? Que es un juicio de si algo es agradable o desagradable, incluso con nosotros mismos. Es lo apropiado, y este autor hablaba del propium o del sí mismo, en el sentido de la comprensión del individuo como individuo único, como individuo singular, como una individualidad, ¿sí? O sea, de que no, yo soy único y entonces únicamente yo me adapté, ¿sí? A mi medio ambiente, ¿sí? A ser así, ¿sí? O sea, yo crecí en este ambiente, y para crecer o para sobrevivir, para adaptarme a este lugar, pues necesité de ser así, ¿no? Necesité de actuar así. Ahora, si el ambiente cambia, si el ambiente se modifica, también existe la posibilidad de que el adulto, ¿sí? De manera apropiada, ¿sí? Entendiendo las circunstancias, comprendiendo su contexto, pues pudiera permitirse ser quizás un poco más extrovertido, porque a lo mejor está frente a un ambiente que en donde no se siente juzgado, donde se siente bien, etc., etc.
¿sí? Entonces, Pero es muy vean, importante. ¿Sí? entonces, por ejemplo, cada rasgo de la personalidad que tiene cada uno, así como individuo, es parte de vivencias, experiencias y del entorno, o sea, se crean a partir de dónde se relaciona del entorno. O sea, si es introvertido, viene de algún lugar de donde pues le sirvió tal vez. Sí. O sea, cada personalidad, cada rasgo de personalidad le sirvió en algún momento de su vida. Sí, esa es la realidad desde la perspectiva humanista, desde esta concepción del ser humano se dice que cada quien ha hecho lo mejor que pudo con lo que tuvo al alcance en el medio ambiente que le tocó desarrollarse. Y si recuerda el término de este autor que habla de que la personalidad es dinámica, cuando hablamos de lo dinámico hablamos de que es cambiante, ¿no? Por eso es que se habla de lo apropiado, pero lo apropiado para el momento presente. O sea, si tú tuviste que ser introvertida a lo largo de tu historia, en tu infancia, porque pues las posibilidades del entorno que moldean, expanden o limitan, como lo vimos en otra diapositiva, pues te permitió sobrevivir así, ¿sí? Lo que refiere este autor es que para que tú no te quedes anclado, ¿sí? Para que tú no seas neurótico, no te quedes fijado como en esos aspectos de tu vida pasada, es que tú como adulto generes procesos psicológicos donde tú comprendas que, por ejemplo, ya no estás frente a las mismas circunstancias, que tus posibilidades son distintas, que tu medio ambiente es distinto, y entonces que a lo mejor tú te podrías permitir otro tipo de cosas, ¿sí? Hacer cosas distintas, ¿sí? Por eso se dice que para comprender las motivaciones de los adultos, ¿sí? Tenemos que ir a reflexionar con cada adulto, pues qué es lo que motiva a cada adulto en relación a su entorno, en relación a sus posibilidades, en relación a cómo se siente consigo mismo, ¿sí? En relación a lo que puede lograr. ¿Sí? ¿Sí me explico, Su? Sí, ya le entendí. Sí, gracias, profe. Ok, y entonces Su y compañeros, yo o ustedes o cada uno de nosotros desde nuestra propia autonomía, desde nuestro propio ser apropiado para nosotros, ¿sí? Que esa es un poco la empatía en la terapia, chicos y chicas, ¿eh? O sea, es como de, no es que yo esté de acuerdo con lo que tú dices, o que yo vea las cosas desde donde tenga que como comprenderlo como tú lo comprendes, sino es el hecho de que yo entiendo que al ser tú distinto, ¿sí? Yo puedo acercarme a comprender la manera en cómo tú comprendes, valga la redundancia, en relación a lo que tú vives y solamente tú estás viviendo. No es lo que yo estoy viviendo, es lo que tú estás viviendo. Por eso desde el humanismo el experto sobre sí mismo es cada quien sí mismo, ¿sí? Y entonces en relación a ello, tú como adulto, ¿sí? Tomas decisiones y decides qué es lo más adecuado para ti, ¿sí? En relación a tus intereses, en relación a tus capacidades, ¿sí? Puedes acertar o equivocarte, pero tú estás decidiendo desde lo que tú consideras que es lo más apropiado para ti en relación a lo que tú percibes, ¿sí? Seguimos avanzando, chicos, no hay dudas hasta aquí con este término central de esta teoría. Por eso me detuve un poco más porque es un término muy importante. Y bueno, lo que van poniendo en el chat, está por ahí la compañera Juana María, que pueda acompañarnos con lectura. Sí, profe. Muchas gracias, compañera. El funcionamiento del propio es el proceso de organización que mantiene el sentido del sí mismo. Determina cómo percibimos en el mundo, lo que recordamos de nuestras experiencias y hacia dónde se dirigen nuestros pensamientos. Estos procesos perceptuales y cognitivos son selectivos,
de entre las masas de estímulos que hay en el entorno. Solo eligen los relevantes para nuestros intereses y valores. Muchas gracias, Juana, por la lectura. En relación a esto, bueno, esto está relacionado con la diapositiva anterior y con lo que ahorita les explicaba, chicos y chicas, ¿sí? ¿Cómo nosotros percibimos el mundo? ¿Sí? ¿De qué manera particular Juana percibe el mundo? ¿De qué manera particular Marín percibe el mundo? ¿Sí? ¿Y cómo se perciben a sí mismos? ¿Sí? ¿Cómo yo me autopercibo? ¿Cuál es la autoimagen que yo tengo de mí mismo? ¿Sí? Y para este autor, por eso es que habla de que yo sea capaz de percibir y diferenciar que mis experiencias pasadas son eso precisamente, mis experiencias pasadas. Y lo que yo puedo reconstruir, ¿sí? Y reconocer es que en mi presente, de mi presente hacia mi futuro, yo puedo elaborar, yo puedo desarrollar, ¿sí? Otro tipo de circunstancias, de posibilidades, ¿sí? Porque ya no soy ese niño indefenso que necesitaba de sus padres, ¿no? Ahora soy un adulto y entonces por eso es que en la terapia se habla muchas veces y se reflexiona sobre esto, chicos y chicas, ¿no? O sea, se le suele decir a los pacientes determinados reflejos, ¿no? Es que es importante que tú aprendas a ser el adulto que tú necesitaste para ese niño que tú fuiste, ¿no? O sea, que tú entiendas que tú puedes convertirte en ese adulto que el niño que fuiste necesitó. El niño que vivió eso ya lo vivió y ya está, no hay marcha atrás. Pero en tu presente, ¿sí? ¿Qué puedes hacer tú frente a una situación parecida? ¿Qué sí puede hacer ahora el adulto que el niño no pudo? Y eso ya es una diferencia. ¿Sí? Eso ya es mirar como las posibilidades y salir como del discurso dominante, traumático, hacia un discurso alternativo, ¿sí? Hacia la alteridad, hacia lo que puede surgir a partir de ello, ¿sí? Y por eso se habla de los procesos perceptuales y cognitivos, cómo estos son selectivos, cómo nosotros elegimos, ¿sí? Y sobre a qué le ponemos interés, ¿sí? ¿Qué es para nosotros importante? ¿Sí? O sea, dice, de entre las cosas que existen en el medio ambiente, nosotros elegimos aquello que está cargado de interés para nosotros y que tiene sentido y valor para nosotros, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes eligieron la carrera de psicología por algo, ¿no? Y eligieron psicología por algo y no eligieron ingeniería civil por algo, ¿verdad? O mecatrónica, etc., etc. O sea, por algo eligieron esta carrera, porque estaba cargado de interés para ustedes, por X, Y o Z. ¿Sí? Es muy particular, regresando como a esta postura de este autor, pues los motivos e intereses son únicos y particulares de cada individuo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos y chicas? Ya no nos faltan muchas diapositivas, seguimos avanzando y vamos bien en el tiempo para acabar el día de hoy con ello. ¿Sí? Gracias, Isaac. No sé si Zaira se pudo conectar, que nos acompañe con la lectura. Sí, profe. Muchas gracias, Zaira. En lo que lee Zaira, les respondo. Excelente, Jennifer. ¿Desde dónde lo leo? ¿Hasta dónde? Vaya leyendo nada más, lea el primer párrafo. Vamos a ir explicando uno por uno. Pero hay que leer también el título. Principios del proceso de organización. Organizaciones del nivel de energía. Explica cómo se adquieren nuevos motivos y el cómo emplear y encauzar la energía para analizar estos nuevos intereses. Muchas gracias, Zaira. ¿Sí? Entonces, fíjense. En relación a que la personalidad es dinámica y al ser dinámica la personalidad es cambiante, pues cuando nosotros cambiamos, pues también nuestros intereses pueden cambiar, ¿verdad? O sea, pueden surgir nuevos intereses, podemos desechar intereses que ya no van más con nosotros
etc., etc. ¿Sí? Entonces, para alcanzar lo que nosotros queremos, para alcanzar lo que nosotros necesitamos, para alcanzar lo que nosotros deseamos, es importante que tengamos energía para hacerlo. ¿Sí? Ahí está la parte física de nosotros, ¿verdad? Necesitamos quemar carbono interno en la fisiología de nuestro cuerpo para movilizarnos, ¿no? Para que la sangre circule, etc., etc., el oxígeno y demás, ¿no? Entonces, en relación a los intereses que tenemos, los intereses que desechamos y los intereses nuevos que surgen en nuestra vida, nosotros, ¿sí? Focalizamos nuestra atención y focalizamos nuestra energía para alcanzar o lograr lo que queremos. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando. Ahora Jennifer nos acompaña con la lectura, con dominios y competencias. Dice, dominio y competencia. Los adultos maduros y sanos se sienten motivados a tener un desempeño mejor y más eficiente. Ok, muchas gracias, Jennifer. Entonces, en relación a esto, o sea, primero yo tengo que clarificar qué es lo que quiero, ¿no? O sea, qué quiero y cómo lo quiero y para qué lo quiero, ¿no? O sea, o qué necesito, ¿no? Y entonces ahí se da la organización del nivel de la energía. O sea, yo presto atención y entonces el prestar atención sobre lo que quiero o lo que necesito implica ya energía. Una vez que yo tengo claridad sobre lo que quiero, pues tengo que perfeccionar mis hábitos, ¿sí? Mis rasgos, por así decirlo, para lograrlo, ¿no? Entonces, una vez que yo sé cuáles son las cosas que me motivan, hago cosas para que aquello que yo haga, lo haga de la mejor manera, o de la manera más eficiente, o de la manera más asertiva, por así decirlo. Entonces, no solamente es el hecho de que sepa que quiero, sino cómo alcanzo lo que quiero, ¿no? Cómo le imprimo interés a aquello que hago. ¿Sí? Usted misma, Jennifer, nos apoya con la estructura del propio. Estructura del propio. Lucha por conseguir la congruencia y la integración de la personalidad, conservando lo mejor para nuestra autoimagen y rechazando lo demás. Ok. Entonces, un adulto psicológicamente sano desde esta postura de este autor refiere que nosotros como adultos somos capaces, ¿sí?, de elegir, ¿sí?, y de rechazar aquello que no va con nosotros, ¿sí? Y así es como se integra nuestra personalidad, ¿no? Entonces, este autor dice que hay congruencia cuando yo tengo claro lo que quiero y entonces hago cosas congruentes, ¿sí?, para alcanzar aquello que quiero, y rechazo aquellas cosas que imposibilitan o bloquean el poder alcanzar aquello que yo quiero. ¿Me explico? ¿Sí? Hasta aquí hay dudas sobre como estas características que se necesitan, o esta reflexión que hace este autor sobre las características que permiten que yo me pueda desarrollar como un adulto psicológicamente sano. Los escucho. Por ahí vi que Andy quería escribir algo mientras estaba explicando o estaba escribiendo algo. ¿Alguna duda, Andy? Ok, muy bien, Isaac. También Luis. Los demás chicos. Sí, espero que también vayan haciendo notas para que puedan enriquecer sus trabajos teóricos, sus ensayos, con sus propias palabras. Sí, acuérdense que es importante que en sus ensayos no copien ni peguen la información. O sea, es importante que la desarrollen con sus propias palabras. Profe, Sí. yo lo que iba a decir es, por ejemplo, en el segundo punto de dominio y competencia, es, por ejemplo, cuando un adulto hace introspección para ver lo que ha hecho y lo que quiere hacer en un futuro, o sea, sí. No, como tal no, Andy. Es más
O sea, lo que tú quieres hacer, la introspección que tú haces para tener claridad sobre lo que quieres o necesitas, se da más a nivel organización de la energía, ¿sí? En el dominio y la competencia es que tú seas como, por así decirlo, perseverante con lo que quieres, y entonces aquello que tú quieres y las cosas que tú haces para alcanzar lo que tú quieres, cada vez se van a ir perfeccionando más. Sí, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, se me acaba de ocurrir. Tú tienes el deseo de aprender a manejar, ¿no? A aprender a manejar estándar, ¿no? Entonces, para aprender a manejar estándar, un carro estándar, pues ya, prestaste atención sobre ello y entonces lo tomas en cuenta. Entonces, tu papá te dice, Andy, si tú quieres que yo te enseñe a manejar, tú tienes que tener tu cuarto limpio toda la semana, ¿no? Demuéstrame, y entonces yo los sábados por la tarde, ¿sí? Te llevaré a manejar, a aprender a manejar. Yo me comprometo. Entonces, primero pues tienes que organizarte, ¿sí? Y disciplinarte pues para tener tu cuarto limpio, ¿sí? Y que el fin de semana obtengas como el beneficio de que tu papá te lleve a aprender a manejar. Y una vez que tu papá te está enseñando a manejar, el dominio y la competencia también tienen que ver con, pues, como las ganas o el esfuerzo que tú le imprimes para aprender a manejar. Para que en algún momento esta motivación o este deseo de aprender a manejar lo consigas, ¿no? Y todo el proceso es el desempeño, donde poco a poco tú cada vez vas a tener más habilidad para poder lograrlo. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, yendo a la estructura del propio Mandy, entonces tú, por ejemplo, aprenderás, ¿sí?, a aceptar que tienes que limpiar tu cuarto y entonces rechazarás, no sé, salirte con las amigas hasta que no hayas dejado tu cuarto como limpio. No sé si quedó un poco más claro, Andy. Y compañía, si también hay una duda para los demás o les aclarará a los demás. Ok, seguimos avanzando. Qué bueno, Andy. Sí. La siguiente diapositiva, chicos y chicas, es el desarrollo de la personalidad. Sí, esta no la vamos a leer porque esta diapositiva nada más la voy a explicar un poco en relación a esto que este autor decía sobre las dos personalidades, ¿no? La discontinuidad en cuanto a la personalidad para este autor. Este autor hablaba del punto 1 al número 7 de la personalidad de la infancia. Y después síganme con el mouse, fíjense aquí una línea, hace una división, ¿no? Hace un corte, una incisión. Y habla de otra personalidad, la personalidad de la vida adulta, ¿sí?, que trabaja más en función de los procesos psicológicos, de la cognición y del raciocinio. Y como la personalidad infantil del punto 1 al 7 se van dando ciertas características, pero actúa a un nivel más pulsional, más instintivo, más de necesidad de protección por parte de tus progenitores, ¿no? Entonces, en relación a ello, ¿sí?, este autor refiere, en la infancia se aprenden este tipo de cosas, pero en la vida adulta estas cosas que aprendiste se pueden reestructurar, ¿sí?, se pueden acomodar a través de tus procesos cognitivos, ¿sí?, a partir de que como adulto tú entiendes la realidad ya desde otro lugar, ¿no? Entonces, para que esta imagen que yo les pongo en esta diapositiva también la tienen en uno de los PDFs. Yo les puse en su plataforma un PDF de Alport, ¿sí?, con 2 páginas que necesito que lean para también desarrollar lo que viene siendo su ensayo, ¿sí?, que es información que complementa a lo que hemos estado viendo en las diapositivas, que ustedes le están tomando captura de pantalla, a lo que yo explico, ya las diapositivas o presentaciones que están en su plataforma y que yo les sumé la de este autor. ¿Sale, chicos y chicas? Entonces, seguimos avanzando.
¿Se entiende esta diferencia en cuanto a la etapa de la vida de la infancia y la vida adulta y cómo es el desarrollo? Ok. Ya ustedes en la lectura que hagan van a tener que reflexionar a más profundidad sobre el yo corporal, sobre la identidad del sí mismo, sobre la autoestima, sobre la extensión del sí mismo, sobre la autoimagen, ¿sí? Sobre el sí mismo como agente racional y el esfuerzo del propio. Ok, Michelle e Isaac. Y espero que demás y compañía. Sí, nos apoya Fer con lectura, por favor. Fer Vázquez. Interacciones progenitores hija e hijo. Si la madre o el cuidador primario ofrecen suficiente afecto y seguridad, el proprium se irá desarrollando de forma gradual y constante, y el niño tendrá un crecimiento psicológico positivo. En cambio, si se frustran las necesidades de la niñez, el crecimiento psicológico se estancará y el resultado será un adulto neurótico que funciona en el nivel de los impulsos infantiles. Ok, muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos la imagen de un adulto haciendo un berrinche, ¿verdad? Al parecer, ¿no? O sea, una reacción neurótica, ¿no? Un adulto no hace berrinches, por lo general, ¿no? Un niño de 3 años, un nene de 3 años que no le compraron el juguete puede hacer un berrinche y es una función psicológica totalmente normal para su edad, ¿no? Entonces, este autor, si bien dice o define que tu personalidad adulta no tiene que estar determinada por tu infancia, sí plantea que el hecho de que hayas tenido una infancia con mayor posibilidades, afectos y seguridades, facilita, no determina, chicos, pero sí facilita que tu crecimiento psicológico sea positivo como un adulto. En cambio, si tu vida infantil fue complicada, no es imposible, pero es más difícil que puedas desarrollar este crecimiento psicológico positivo, ¿no? Pero dice, sí se puede, porque la personalidad del adulto puede diferenciarse de su pasado, de su infancia, ¿sí? A partir de estos procesos cognitivos y psicológicos, ¿sale? Seguimos avanzando. ¿Sí? Ok, ahora nos apoya nuevamente Luis Enrique con lectura en relación a la personalidad adulta sana. Recuerden que este autor estudiaba a las personas o adultos emocionalmente sanos o asertivos y más bien desarrollados de una manera adecuada, ¿no? Que alcanzan sus objetivos, que se sienten bien consigo mismos, etc. Adelante. Personalidad adulta y sana. O adulta sana más bien. Pasa de ser un organismo dominado por fuerzas biológicas en la infancia a ser un organismo psicológico maduro en la adultez. Las motivaciones se separan de la niñez y se orientan hacia el futuro. La personalidad adulta proviene de la niñez, pero deja de estar dominada o determinada por los impulsos de esta etapa. A Alport le interesaba más el crecimiento psicológico positivo que la patología. Ok, muy bien. Entonces, gracias por la lectura, Luis. Esto es muy importante y esto es algo que les he venido refiriendo, ¿no? A lo largo de la presentación de este autor, que este autor se interesaba más en el estudio de los aspectos positivos de la personalidad que en la parte negativa o patológica, por así decirlo, ¿no? Entonces, dice que si un adulto se ve dominado por sus impulsos biológicos, es más difícil que actúe como un organismo psicológico sano y maduro, ¿no? Y aquí dice nuevamente, las motivaciones se separan de la niñez y se orientan hacia el futuro, ¿no? En el sentido de, la fuente original que yo les había dicho, las motivaciones se separan de la niñez es, me separo de mis padres, ¿sí?
y me convierto en un adulto maduro, ¿sí? Independiente de mis padres, ¿sí? Que dejo de estar determinado por lo que mi papá o mi mamá hagan o dejen de hacer, ¿sí? Y paso a asumir la responsabilidad de mi bienestar en el sentido de la manera en cómo yo pueda estar o esté va a depender de lo que yo haga o yo deje de hacer, no de lo que hagan o dejen de hacer mis papás, por ejemplo, ¿sí? Seguimos avanzando. Si existe alguna duda, chicos y chicas, me van diciendo también, y abren su micrófono. ¿Sí? Aquí hablamos de los 6 criterios que este autor establece, no como algo universal, sino como, o sea, si es algo universal estos 6 criterios, o es una reflexión sobre esto que este autor vio como en lo general de diferentes personas, pero recuerden que siempre es importante que hagamos un análisis particular de cada persona. O sea, por ejemplo, cómo Isaac se vivencia en estos 6 criterios, o cómo Luis se vivencia en estos 6 criterios, etcétera, etcétera, ¿sí? Nuevamente nos acompaña con la lectura Yesenia. Los 6 criterios. El adulto maduro extiende su sentido de sí mismo, la persona y actitudes del mundo exterior. Tiene una relación afectuosa con otros, mostrando intimidad, compasión y tolerancia. Y acepta a sí mismo, le ayuda a tener seguridad emocional. Percepción realista de la vida, desarrollando habilidades personales, comprometido con algún tipo de trabajo. Tiene sentido del humor y objetivación de sí mismo. Adapta una filosofía unificadora de la vida para dirigir su personalidad hacia metas futuras. Ok, gracias por la lectura. Estos 6 criterios se desarrollan y se entrelazan, ¿sí? El primero de ellos habla de cómo yo me visualizo a mí, ¿sí? Y cómo veo al mundo, y entonces en relación a cómo yo me veo a mí y cómo percibo al mundo y sus posibilidades, es que me desenvuelvo dentro de este mundo, ¿sí? Y al desarrollarme dentro de este mundo, entiendo que somos seres sociales. Y entonces que mi manera particular y subjetiva de ver la realidad está relacionada o vinculada con los otros. Entonces, para yo poder vincularme desde mi individualidad y poder comprender y respetar la individualidad del otro, vamos al punto número 2. Tengo que ser capaz de relacionarme, de vincularme con los otros, de tener intimidad con los otros. Cuando hablamos de intimidad no nos referimos a lo sexual, que es un tipo de intimidad. Nos referimos a lo que, por ejemplo, describió sobre su relación con la compañera Juana, ¿no? O sea, esta capacidad de sentirme con alguien que me respeta, que me tolera, que es compasivo, ¿no? Con quien puedo tener intimidad, hablar sobre mi vida, sobre mis temores, sobre mis aciertos, ¿no? Y no solamente hablar, sino también poder escuchar al otro, ¿no? O sea, en pocas palabras, la capacidad de ser empático, de ser compasivo con los otros, ¿sí? Y para yo poder estar con el otro y estar conmigo, pues tenemos que ir también al punto número 3, aceptarme a mí mismo, ¿sí? O sea, aceptar quién soy, ¿no? Para poder mostrarme al mundo o a las personas en las que yo confío tal cual soy, ¿sí? Y si yo puedo estar con un grupo de personas o en un ambiente en el que me puedo mostrar tal cual soy, pues eso me ayuda a sentirme más seguro, ¿sí? Me da seguridad emocional, ¿sí? Y pues, dentro de todo ello es el reconocer, ¿no? O poner los pies sobre la mesa o sobre la tierra más bien, no sobre la mesa, sobre la tierra, ¿no? Cuando hablamos del cuarto punto, ¿no? De la percepción realista de la vida, ¿sí? Pues yo pongo los pies sobre la tierra para reconocer dónde puedo desarrollarme y dónde no puedo desarrollarme, en quién sí puedo confiar y en quién no, ¿sí?
dejando, por así decirlo, de lado frustraciones en cuanto al anhelo, es que yo quisiera que tal, pues sí, pero no. Entonces, en relación a eso, como desde una percepción realista y con los pies sobre la tierra, ¿qué sí puedes? ¿No? Y luego tenemos el quinto punto que es importante, que es, y es algo que reflexionaba incluso el psicoanálisis y Freud, ¿no? Cuando yo soy capaz de reírme, ¿no? de mis pautas neuróticas, de mis desgracias, etc., etc., pues es un paso hacia la sanación, ¿no? O sea, es como tomárselo con calma y no con frustración. Pues no sé hacer esto, jajaja, ¿no? Pero sí puedo hacer esto y chalala, y eso me lleva a una parte objetiva sobre mí mismo, ¿sí? A una objetivación de sí mismo. Y por último, pues es importante en relación a todos los puntos anteriores, a que yo me acepto, a que yo tengo una interacción con el mundo, aunque yo soy capaz de tomarme las cosas con tranquilidad, a que tengo bien plantados los pies sobre la tierra, adopto una manera de vivir, ¿sí? Adopto una manera de ser, ¿no? De estar con los otros, ¿no? A lo mejor Marín dice, yo, dentro de mi filosofía de vida está siempre el escuchar música, ¿no? Yo no puedo concebir el mundo sin música. O, por ejemplo, no sé, dentro de mi filosofía de vida es poder en algún momento formar una familia, ¿no? No sé, diría Laura, ¿no? Estoy hablando al aire, no quiere decir que la compañera Laura, ¿no? Y si en algún momento puedo formar una familia, me gustaría poder ser así, asá, hacer esto, hacer lo otro. Si se fijan, es del presente hacia la proyección del futuro, ¿no? Una filosofía de cómo yo tendría un hijo, cómo yo esto, cómo yo lo otro, cómo yo aquello, ¿sí? Hasta aquí vamos claro con estos 6 criterios, chicos y chicas, sobre este autor, ¿sí? Ya para acabar, y vamos a rayar justo en el tiempo, antes de empezar con las dudas y todo lo que tiene que ver con su trabajo, ¿nos apoya con la conclusión, Frida? Dice, conclusión. Cabe mencionar que el adulto que cumple los 6 criterios es sano en el aspecto emocional, autónomo en el aspecto funcional e independiente de los motivos de la niñez. Ello le permite lidiar con el presente y hacer planes a futuro sin ser víctima de las experiencias de los primeros años de vida. Bueno, esta conclusión que acaba de leer su compañera Frida es como un pequeño resumen en dos párrafos sobre lo que he venido explicándoles a lo largo de esta presentación, ¿sí? Cómo este autor separa la infancia de la vida adulta y cómo este autor refiere que la infancia no está determinada, que la vida adulta no está determinada por una infancia traumática. Puede influir, pero eso no nos habla de un adulto emocionalmente sano, sino más bien de un adulto neurótico que opera a nivel reacción pulsional biológica y no a nivel procesos psicológicos adultos, ¿sí? Entonces, hasta aquí la presentación, chicos y chicas. ¿Alguna duda? Terminamos este autor de esta semana. ¿Existe alguna duda? Abran sus micrófonos y si no, pues para detener ya la grabación de la clase. Muy bien. En general este es un autor, creo que sencillo de explicar y de entender, ¿sí? Vamos a detener la grabación.